Bueno, pues no sé qué decirlo. Primero, muchísimas gracias a Marco por la presentación tan generosa antes, al coordinador del curso, que imagino que es José Luis, y entiendo que es José Luis Pardo. Gracias también a la profesora María José Callejo, bueno, más allá de por dirigirme la tesis, pues por contar conmigo para este seminario. Es un verdadero placer. Ella tuvo a bien poner el título, sin que yo le dijese nada, de Hegel y la pedagogía, de manera un poco orientativa. Yo finalmente decidí mantenerlo, decidí no cambiarlo. Tuve algunas propuestas y pensé en enviar en algún momento algún correo, pero bueno, al final intentaré explicar por qué. Decidí mantener el título simple, lejano a la lógica general del paper, de Hegel y la pedagogía. Doy las gracias, desde luego, por salvarme durante 2 horas, 3 horas de mirar el teléfono. Para mí, como podéis imaginar, y como sabéis unos cuantos, es muy difícil y me cuesta horrores. Y es un verdadero placer, pues bueno, intentar volver siempre a esta casa. Como decía Novalis, creo que era bien Enrique de Osterringen, ¿a dónde vamos? Pues siempre a casa, ¿no? Pues yo siempre estoy intentando de alguna manera volver aquí a hablar con vosotros y con vosotras, a encontrarme con quienes más he aprendido. Y bueno, pues nada, reiterar que es un honor. Como venía diciendo, me vi varias veces tentado de cambiar el título de Hegel y la pedagogía. Tuve la tentación, y así lo he reflejado en el papel, porque ayer Marco me llamó si quería añadir un título o algo, de hablar de algo así como el lugar sistemático de la educación en Hegel, de hablar de algo así también como el lugar sistemático de la pedagogía en el sistema del idealismo, de también hablar, ¿por qué no?, del lugar de la universidad o de la educación obligatoria simplemente en el sistema hegeliano. Como digo, lo deseché y decidí mantener el título de Hegel y la pedagogía. Hay una serie de cosas que son las que yo no quiero hacer en la presentación, que son las primeras que voy a decir y que son las que me hicieron inclinarme por este título. Lo primero que no he querido hacer es una exposición de tipo histórico-filológico, digamos, en la que, no sé, acudamos a, como decía el pedagogo bávaro, creo que era, Michael Seider, que el siglo XVIII se había convertido en el siglo de la pedagogía. Todo autor, pues Voltaire, Rousseau, desde luego Kant, Fichte, tienen un libro sobre pedagogía y de alguna manera uno podría meterse ahí a hacer un análisis de cuál era la coyuntura histórico-filológica, qué les llevó o qué llevó a que ese siglo fuese caracterizado como tal y qué llevó a Hegel a abstenerse, digamos por ahora entre comillas, de escribir un texto a propósito de la pedagogía. La segunda tentación que he querido evitar es referirme directamente a los textos que normalmente se agrupan editorialmente bajo el libro, bajo títulos de tipo escritos pedagógicos, en España editados por Guinzo, en Francia editados por Bourgeois. Esa colección de textos incluye, digamos, los discursos que da en el rectorado del gimnasio en Nuremberg en 1809, en 1810, en el 11, en el 13, y reflejan sin duda un esfuerzo pedagógico sin precedentes y un intento por hacerse comprender que él mismo reclamaba en cartas, pues a Hammer o incluso antes, bueno, no voy a entrar en eso, un intento, digamos, sistemático por orientar la labor pedagógica y por orientar los estudios del instituto. Tampoco tengo como especial intención de referirme a esos textos, salvo de manera tangencial o cuando sean útiles para el propósito que tenemos. Hay una tercera opción a la hora de hablar de Hegel y la pedagogía o de Hegel y la educación, que es la más peliaguda y que yo califico como la opción listilla, y es la que más peligros tiene. Esta llevaría a decir que en Hegel no hay estrictamente una obra de educación, precisamente porque todo el sistema es un sistema dedicado a la educación y que por tanto se podía ahorrar escribir una obra sobre pedagogía. En ese sentido, y esta es la justificación, pues que dan desde Ellert en Alemania, que es como el compilador de los textos allí, o Guinzo aquí en España, o Bourgeois también, para decir que Hegel no tiene por qué escribir una obra dedicada a la educación, precisamente porque todo el sistema se autocomprende como un sistema educativo. Entonces, bajo palabras como Bildungsroman, o bajo una comparación entre la fenomenología y el Wilhelm-Meister de Goethe, uno se ahorra y se escatima buscar el problema de la educación en el sistema hegeliano. Yo creo que eso entraña ciertos peligros. Yo creo que el tipo de frases a las que da lugar esa aproximación uno tiene como que ganárselas. Es decir cosas como el sistema hegeliano se autocomprende como un sistema educativo, o decir, por ejemplo, que la educación lleva al espíritu a reinterpretar y superar el viacrucis de todas sus determinaciones como si fuese un proceso educativo, es un tipo de frases que hay que ganarse y en las que muchos, digamos, nos tendemos a enredar. O sea, esta es
una advertencia que vale también pues, para Heidegger. Hay ciertas frases y ciertos pronunciamientos y ciertos sintagmas que uno tiene que ganarse el derecho a poder pronunciarlos. Entonces, y en ese sentido yo quise hacer una cosa mucho más sencilla, desde luego mucho más escolar, y ha sido un placer escuchar a José Ramón porque hace una ponencia espectacular. Yo no estoy en condiciones de hacer nada similar al título somero de Hegel y la pedagogía. Que quiero explicar también por qué me hace especial ilusión mantenerlo. Fue precisamente en una clase de la profesora María José Callejo, yo creo que hace estrictamente 11 años, en metafísica, cuando yo leí la primera, o sea, cuando María José nos leyó la primera frase de Hegel que yo leí en la carrera, ya en tercero de la carrera. Ella se refirió ahí al prólogo de la ciencia de la lógica y citó, yo creo, paralelamente, me puede corregir porque horrorosamente para mí, con mucho miedo, está ahí aquí, me puede corregir, lo leyó junto con el 125 de la Gaia Ciencia, puede ser, aquel de quien nos dio permiso para borrar el horizonte, y si no me acuerdo mal, también con unos parágrafos de Peisaber. Han pasado 11 años y yo la memoria ya la tengo quemadísima. Entonces, merece la pena recordar ese texto de Hegel, porque en ese texto, que es el primero que yo tuve acceso de Hegel, es donde menciona la palabra pedagogía. Y ahí dice, es un texto impresionante, en el prefacio a la ciencia de la lógica. Dice, la doctrina es el último texto que tenéis en el compendio. Lo dejo al final porque es el más peligroso y es por el que nunca hay que empezar. Ahí dice, literalmente, la doctrina exotérica de la filosofía kantiana. Pido perdón por cómo están las citas, no he tenido tiempo de ponerlas en condiciones, creo que es la traducción de Mondolfo, si no me acuerdo mal, os recomiendo que leáis la de Félix Duque, que está un poco más actualizada. Dice, la doctrina esotérica de la filosofía kantiana, es decir, que el intelecto no debe ir más allá de la experiencia, porque de otra manera la capacidad de conocer se convierte en razón teórica que por sí misma solo crea telarañas cerebrales, justificó desde el punto de vista científico la renuncia al pensamiento especulativo. Es decir, lo que ha quedado de Kant en ese momento, según Hegel, es una renuncia al pensamiento especulativo. En apoyo de esta moderna doctrina popular acudió el clamor de la pedagogía moderna, que toma en cuenta solo las exigencias de nuestra época y las necesidades inmediatas, afirmando que, tal como para el conocimiento lo primordial es la experiencia, así para la idoneidad de la vida pública y privada, las especulaciones teóricas son más bien perjudiciales, y que lo único que se requiere es la ejercitación y la educación prácticas, que son lo sustancial. Mientras la ciencia y el intelecto humano común trabajaban juntos para realizar la ruina de la metafísica, pareció haberse producido el asombroso espectáculo de un pueblo culto sin metafísica, algo así como un templo con múltiples ornamentaciones, pero sin Santa Santorum. Quiero recordar que en aquel momento la doctora María José Callejo tradujo Santa Santorum por sagrario, que puede decir que está presente. Esto es un prólogo. Yo automáticamente, después de escuchar esta frase, lo primero que hice fue salir de la clase e irme a comprar la ciencia de la lógica, como cualquiera que curse esta frase alguna vez, y lo siguiente que pasó es que me quedé calvo, porque claro, me puse a ver eso y no es sencillo. Es importante decir que esto es un prólogo, y que un prólogo en Hegel no es lo mismo que el sistema. Es muy normal en los prólogos de la época, este tipo de frases se encuentran también, pues no sé, desde luego en la crítica de la razón pura, donde sabéis perfectamente que se especifica el tipo de hastío que hay para con la metafísica. Aquí va un paso más allá y dice que aquel espacio en el que se supone que la metafísica debía de ser mínimamente redimida, a lo que ha conducido es a su ruina absoluta. Hay frases similares también, pues no sé, en Schelling, donde podemos leer en la filosofía de la revelación cosas como: si alguna vez se pudiera quitar del Estado y de la vida pública todo lo que en ella hay de metafísico, estas realidades se derrumbarían de la misma manera en un instante. Es decir, se está viendo que el espacio que ocupaba de manera clásica la metafísica y en concreto la filosofía clásica, ahora lo va a ocupar la moderna pedagogía. Entonces, pues yo desde luego lo que quise saber es qué significa esto de la moderna pedagogía para alguien como Hegel y por qué de alguna manera seguía sonando o sigue sonando pregnante, por qué de alguna manera nos sentimos identificados con esta, o interpelados con esta posición del prefacio de la ciencia de la lógica. No me puedo detener, pero efectivamente la palabra pedagogía aparece más veces en el transcurso de la ciencia de la lógica, pero con otro significado que no es el de pedagogía moderna. Por ejemplo, si no me equivoco, quien esté por aquí conozca más del tema me puede corregir, en la doctrina del número, en la parte del cuanto, cuando se refiere a Pitágoras, se refiere a los números como un útil de carácter pedagógico. Ahí pedagógico tiene el significado de algo útil, o sea, los números son pedagógicamente útiles para que en el mundo interno, en el foro interno, el espíritu, digamos, se haga cargo de algo o conecte con algo.
es en la doctrina del ser, cerca del principio. Vamos. Luego aparece también en la doctrina del concepto, pero bueno, no voy a llegar tan lejos. Esto nos sirve todavía, yo creo, para localizar a qué se está refiriendo en este prólogo con pedagogía, y tienes que andar un largo camino en el sistema para conseguir saber a qué se está refiriendo, y eso es, digamos, lo que humildemente, lo único que queremos hacer aquí. Para encontrar una definición más sistemática de pedagogía, efectivamente hay que irse hasta la filosofía del derecho. ¿Y qué significa tener que ir a un libro llamado Filosofía del Derecho, que también se puede entender como Filosofía del Espíritu Objetivo? ¿Qué significa tener que irse hasta ahí para encontrar algo así como una definición de pedagogía? Yo, de manera muy escolar, y porque a mí me costó muchísimo llegar a comprender de qué iba todo este asunto de tener que localizar cosas de manera sistemática en un sistema como es el de Hegel, voy a, pues también de manera escolar, ir intentando desgranar en la pizarra en qué punto estamos, qué parágrafos vamos leyendo y colocándolos juntos en el conjunto del sistema, si me lo permitís, ¿vale? Entonces, a ver, yo no sé si los que me estén viendo por la tele, o esto tengo que enfocarlo. Entonces, el prefacio de la ciencia de la lógica, lo que acabamos de leer, estaría aquí. No se consideraría, digamos, una parte estricta del sistema, como no es ningún prefacio. Hay que tener también atención a la cuestión de las introducciones, que es una cosa diferente a un prefacio. Pero bueno, entonces estaría en este punto. Nosotros vamos a tener que ir hasta un punto, digamos, por aquí. Como sabéis, no quiero, digamos, contaminarme con el propio lenguaje de Hegel y empezar a hablar de negación de la negación, o que esto es la idea fuera de sí, sino vamos a intentar hacerlo más simple. Como sabéis, la filosofía del espíritu está dividida en tres partes: una filosofía del espíritu subjetivo, una filosofía del espíritu objetivo y una filosofía del espíritu absoluto. Entonces, nosotros vamos a situarnos aquí. En la filosofía del espíritu objetivo. Como sabéis, la filosofía del espíritu objetivo está también dividida entre el derecho abstracto, la moralidad y la eticidad. Pues bien, con esto presente y siendo que el prólogo nos obligaba a ir hasta aquí, ¿dónde estaría la definición de pedagogía con la que nos queremos, digamos, con la que queremos trabajar o la que queremos leer juntos? Pues efectivamente la encontraríamos aquí, el principio de la eticidad. Entonces vamos a ver qué es lo que dice ahí Hegel, a ver si de alguna manera conseguimos reubicar, conseguimos saber qué está pasando aquí. Creo que es el primer texto que os he hecho llegar. Vamos a ver. Ahí dice: la pedagogía es el arte de hacer éticos a los hombres. Considera al hombre como un ser natural y le muestra el camino para que vuelva a nacer, el camino para convertir su primera naturaleza en una segunda naturaleza, espiritual, de modo que este espiritual se convierta en él en costumbre. Es una frase que, digamos, tiene como muchas partes, es una frase que no da cuenta de la distinción entre pedagogía y pedagogía moderna, que es la que usa el principio de la ciencia de la lógica, pero que sirve, digamos, cuya explicación va a ser el primer paso para después poder encontrar la diferencia sustancial que pueda haber entre la pedagogía y la pedagogía moderna. Como decía aquí, aquí no es un uso ya, digamos, como hacía a lo largo del recorrido, no en el prefacio de la ciencia de la lógica, en el que pedagogía era simplemente un instrumento útil, digamos, una reducción de carácter utilitaria, como no son los números, pues para que uno entienda, digamos, lo que Pitágoras propone en un teorema concreto. Entonces yo me daré por satisfecho si conseguimos desgranar un poco esta definición. Aquí dice varias cosas, entre ellas dice que la pedagogía es un arte, se considera al hombre como un ser natural y le muestra un camino para que vuelva a nacer. Hay un problema de parto, de parteros de por medio, de parteras. El camino lleva de una naturaleza a otra naturaleza y hace del espíritu costumbre. Ahora bien, ¿qué significa, para empezar, porque hemos ido ya muy rápido, que estemos en la eticidad y no en cualquier otro sitio? Esto tiene que ver, digamos, pues con cierta percepción que tenía Hegel, con que la filosofía, desde que, digamos, hace pie, por tomar su propia expresión, que luego también interesa tanto a Heidegger, pie en Descartes, o sea, desde que estamos frente a las filosofías de la reflexión, la costumbre, los hechos morales más básicos con los que se encuentra uno día a día, habían caído, digamos, en desgracia.
o sea, había cierto prejuicio. Contra el prejuicio había, digamos, cierta puesta en cuestión de las costumbres, se consideraban, digamos, una cosa que había que purgar, a la que había que someter a la crítica, sobre la que había que reflexionar y de la que precisamente lo que uno extraía era, digamos, el producto refinado de la razón. Entonces había que purgar, digamos, de costumbres, de cosas oscuras, la razón, e intentar extraer qué hay de verdadero para poder decir precisamente que algo es verdadero. Entonces, efectivamente, esto lo cuenta muy bien Odo Marquardt, creo, en Individuo y División de Poderes. Ahí se puede localizar bien qué tipo de ejercicio está llevando a cabo Hegel con este asunto de la ética, la eticidad y la costumbre diferenciada de la moral y de la moral formal, y en concreto del formalismo kantiano. Creo que lo del prejuicio contra el prejuicio, que lo he utilizado ya alegremente, es de Gadamer en su polémica con Habermas, si no me confundo, corregidme. Entonces, a este respecto, lo primero sería precisamente comprender que cuando Hegel está rehabilitando la ética o la eticidad e introduciéndola en el sistema, es decir, no dejándose nada fuera del sistema, lo que está haciendo es coger los sindicatos, las familias, las asociaciones profesionales, la administración de la justicia, todo lo que conocemos, todos los hechos culturales, diríamos hoy, con los que nos encontramos, todo aquel hecho que imbrica la voluntad en el mundo, y lo está metiendo en el sistema, a saber, con la idea de que cierta filosofía, que digamos la filosofía de la reflexión, las filosofías del entendimiento, las filosofías, diría alguien, del infinito malo, habían purgado o dejado fuera del sistema. Entonces, a ese respecto, pues lo primero es reintroducirlos y darles un lugar en el sistema. Entonces, el lugar es la filosofía del espíritu objetivo, o sea, del espíritu que se objetiva, del espíritu que se hace mundo, del espíritu que se pone delante, del espíritu que se pone en la naturaleza, o sea, del espíritu que empieza a hablar el lenguaje de la naturaleza, de la causalidad, que hace mundo y constituye mundo. Entonces, y a ese respecto, la frase y el sintagma que utiliza ahí, cuando habla de la pedagogía, de segunda naturaleza. Efectivamente, ¿qué es la segunda naturaleza? Pues básicamente lo que es la primera naturaleza, que es la naturaleza inmediata, la que uno se encuentra, ese sitio al que uno es arrojado al mundo y que la voluntad orada y reconstruye y reescribe bajo las coordenadas de la libertad. Entonces, para eso, para encontrar una definición de segunda naturaleza, si no me equivoco, lo hace Hegel ya en el párrafo 4, yo creo, de la filosofía del derecho, tal que, en una introducción, por cierto, justo aquí, al principio de la filosofía del espíritu objetivo, en el 4, dice: el suelo del derecho es el ámbito de lo espiritual, das Geistige. Su punto de partida y su lugar más concreto es la voluntad. La voluntad es libre, de modo que la libertad constituye tanto la sustancia del derecho como su destino. El sistema del derecho aquí sería toda la filosofía del espíritu objetivo, es el ámbito de la libertad realizada. El derecho es el mundo del espíritu nacido desde sí mismo como una segunda naturaleza. Cuando uno piensa normalmente en cosas como el derecho, piensa en algo muy abstracto. Hegel está aquí ahora mismo para esta definición que, digamos, quiere dar a conocer qué es esto de la segunda naturaleza, en una cosa mucho más concreta. Y es que, pues básicamente, el derecho constituye el mundo. Uno tiene que ir a un tribunal, se puede chocar con un tribunal. Hay una, digamos, existencia dispositiva de la libertad que dispone el mundo, que ordena el mundo. Uno va al SEPE o a donde corresponda y hace cola, se choca con la cola que hay en la entrada del SEPE. Entonces, lo que está intentando decir es que incluso, por muy libre que sea la libertad, esta habla el lenguaje de la naturaleza. Digamos, por también usar una frase de Schelling que hemos citado antes, nunca se pone fin o límite completo a los horrores o al poder del mundo objetivo. Es decir, que el mundo objetivo, digamos, siempre se te impone de alguna manera. Está limitando todos los excesos de algún tipo de idealismo malo que pensaría que con la finitud o con la materia puedes hacer básicamente lo que quieras. Lo que te está diciendo no, es que la libertad está construyendo un mundo, tanto mundo, que las asociaciones de la sociedad civil, que los sindicatos, que las corporaciones, que la familia, están, digamos, poniendo límites a tu libre tránsito. Tú te vas encontrando con ellos, son hechos de la voluntad que te encuentras por el mundo. Vas a la cárcel, por ejemplo. Eso significa que la libertad ha sido usada de tal manera que requiere de una imputación y que, por tanto, la libertad es limitada.
Entonces, estamos hablando de una libertad efectivamente comprometida con la gramática de la naturaleza, una libertad que no es la mera libertad animal y que, o sea, por decirlo, esto sería en términos de Heidegger, que tienes, digamos, mundo en lugar de medio ambiente. Creo que era Heidegger en los conceptos fundamentales de la metafísica, donde dice algo así como, lo tengo por aquí citado, el aturdimiento es la condición de posibilidad gracias a la cual el animal, por su propia esencia, se comporta en un medio ambiente, pero nunca en un mundo. Esto significa, ese medio ambiente sería, en términos hegelianos, la distinción, o sea, se produciría la distinción entre primera naturaleza y segunda naturaleza. La primera naturaleza equivaldría al medio ambiente, que es lo que tiene un animal, y el mundo equivaldría al mundo, a esa primera naturaleza reescrita por la gramática de la libertad, por el lenguaje de la voluntad, que es capaz de considerar totalidades, de poner totalidades en movimiento, de hacerlas casi aparecer, y que nos obliga, digamos, a no poder ya pensar nunca más la naturaleza como una naturaleza libre, salvaje, o como una especie de estado de naturaleza originario. Efectivamente, esto tiene que ver con la crítica clásica hegeliana al concepto de estado de naturaleza, que evidentemente pues tan de moda había estado a lo largo de toda la Ilustración, no sé, de Rousseau a Kant. En Hegel no llega a ser casi ni siquiera una ficción o una fantasía útil, no tiene cabida. Hegel, en cuanto hablas de algo que ocurre en el mundo, ese algo ocurre ya en la segunda naturaleza. Por no haber, no habría, digamos, ni partos naturales. Todo está ya mediado por el logos. No tiene sentido tampoco la ficción de llevar un niño al campo y abandonarlo y soltarlo, solo lo veremos después. O sea, una ficción de, digamos, el buen salvaje. No existe algo así. En cuanto ha habido, digamos, relación mediada por el logos, o sea, en cuanto ha habido, digamos, una concatenación entre sujeto y predicado, en cuanto ha habido, digamos, un fallo a la hora de dar un predicado a un sujeto, ya hay segunda naturaleza, ya hay mundo, ya, digamos, está la entera filosofía del espíritu desbloqueada o accesible. En ese sentido, la voluntad pues reescribe los datos, que abandonan pues, por su condición inmutable. Yo creo que con esto tenemos lo suficiente para saber que, bueno, pues lo dice pues Hegel, que lo jurídico y lo moral, en abstracto, que es para él, como lo había pensado el formalismo jurídico, carecen de sostén y fundamento. Esto lo dice, yo creo que en el 141. Sí. Dice literalmente, lo jurídico y lo moral no pueden existir para sí, y deben de tener lo ético como su sostén y fundamento, pues al derecho le falta el momento de la subjetividad, que en cambio sí lo tiene la moral para sí, y de este modo ninguno de los dos momentos tiene realidad. ¿Qué significa esto? Pues que los hechos morales, o que los hechos del derecho abstracto, sin las condiciones éticas suficientes, carecen de realidad, o sea, tienen una realidad formal. En Hegel abstracto significa, digamos, deficitario, significa insuficiente, significa que le falta algo. Todo el derecho del mundo, sin un tribunal de justicia, o sin una cárcel, por ejemplo, tal y como nosotros lo concebimos, no expresa mucho. Esto pasa también no solo con digamos, los momentos anteriores. Creo que es Maraguat, pero también Cuartango, quienes cuentan que ya una vez para que haya filosofía uno requiere de facultad de filosofía, de museos y de iglesias. Es decir, que de la ética va a depender incluso, o sea, de la realidad institucional, de aquello que se objetiva en el mundo, va a depender incluso que el espíritu absoluto, o sea, que las de la religión o la filosofía tengan alguna manera de cuadrarse en el mundo y de darse y objetivarse en el mundo. Si voy muy rápido me lo decís, por favor. Entonces, vamos a ver un poco, ¿no? Con esto tenemos ya una definición de pedagogía como constructora de segunda naturaleza, pero que es demasiado amplia, que digamos nos impide saber qué tiene que ver con la educación, más allá de que sepamos que uno no puede formarse en algo así como el bosque o de manera natural, que uno está siempre inmerso en un sistema de instituciones, ya sea la familia, los colegios, o básicamente la realidad institucional al completo, que uno no puede educarse fuera de eso. Seguimos sin saber qué relación o cuál sería, digamos, una versión un poco más concreta, más cercana a lo que conocemos normalmente por pedagogía, que pueda encontrarse en Hegel. Y en ese sentido, y por eso, vamos a avanzar también para poder desvelar qué significa moderna pedagogía frente a una pedagogía que no fuese moderna, tal y como aparece en el prefacio de la ciencia de la lógica. Vamos a avanzar al parágrafo 174, que si no me equivoco os lo he dejado también ahí.
¿Dónde estaría este parágrafo llamado la educación de los hijos? Aquí tendríamos la familia, la sociedad civil y el Estado. Como podéis ver, estos son los, no sé cómo decirlo, los géneros mayores en los cuales se concreta lo ético en el mundo. Pues por un lado, lo más inmediato, la familia; por otro lado, el lugar al que vamos cuando salimos normalmente de la familia, que es la sociedad civil; y por otro lado, digamos, el lugar al que vamos cuando la sociedad civil nos es insuficiente o hay que corregirla, que es el Estado. Entonces, ¿dónde estaría este parágrafo dedicado a la educación de los hijos? Pues efectivamente estaría en la familia, pero no en cualquier lugar de la familia. Estaría en un lugar de la familia que correspondería a lo que normalmente, y lo dejo entre comillas, llamaríamos negación de la negación. O sea, que al final, bueno, esto se divide igualmente en tres. Claro, esto va pasando así siempre, en fin. Se divide igual en tres, entonces tienes por un lado el primer encuentro familiar, uno sale del mundo; por otro lado un problema con el patrimonio familiar, que es lo que uno se encuentra y no sabe bien por qué discute la familia por las herencias; y luego efectivamente una manera, el punto justo anterior a uno abandonar a la familia y entrar a la sociedad civil, que es la educación. Efectivamente, como podéis imaginar, ninguno de estos puntos se abandona nunca, todos son, digamos, integrados, y es esto que se dice siempre de la UGEUN, superados pero conservados. Uno sale a la sociedad civil y se hace diputado, pero sigue volviendo a ver a sus padres, en fin, este tipo de cosas que os podéis imaginar. Entonces, efectivamente, pues tenemos el parágrafo 174 aquí al final, ¿vale? Y dice así, voy a leer solo, porque yo creo que voy muy lento, voy a leer solo la adición, creo que es incluido entero el parágrafo, aunque es muy bonito, son todos textos maravillosos y os recomiendo que los leáis, voy a intentar acelerar. Dice, lo que el hombre debe ser no lo tiene de distinto, sino que él se lo tiene de conquistar. En eso se fundamenta el derecho del hijo a ser educado. Asimismo ocurre con los pueblos con gobiernos paternales. Allí son alimentados los hombres mediante almacenes y no son considerados como autónomos y mayores de edad. Los servicios que podrían ser exigidos de los niños solo pueden tener por la finalidad de la educación y referirse a ella. Ellos no tienen que querer ser algo para sí, pues la relación inmoral en general es la relación de esclavo de los niños. Un momento importante de la educación es la disciplina, la cual tiene el sentido de quebrantar la voluntad propia del niño con lo que meramente es sensible, natural, no sé cómo está, eso está hecho mal. Y no se tiene que opinar aquí que se contentan meramente con bienes, pues hasta la voluntad inmediata actúa según ocurrencias y apetitos inmediatos, y no según razones y representaciones. Si se presentan razones a los niños y se les concede, si ellos quisieran dejar valer a estas, se pone por eso todo en su capricho. En eso, en que los padres constituyen lo universal y esencial, se encierra la necesidad de obediencia del niño. Si el sentimiento de subordinación en los niños, el cual produce el anhelo de llegar a ser grande, no es alimentado, surge así un ser indiscreto y curiosidad. Seguidamente, en el 175, que lo tenéis también ahí, que es donde hace la crítica más dura a la pedagogía, dice: los niños no son cosas y no pueden ser propiedad de sus padres ni de nadie más. Por lo que respecta a la relación con la familia, su educación tiene el fin positivo de convertir la eticidad en un sentimiento inmediato en ellos, sin ninguna oposición interior, de modo que su alma viva, como fundamento de la vida ética, pueda vivir los primeros años de su vida en amor, confianza y obediencia. Pero por lo que respecta a la relación con la familia, la educación tiene el fin negativo de elevar a los niños desde la inmediatez natural en la que se encuentran originariamente a la autonomía y a la personalidad libre, es decir, elevarlos al nivel en el que sean capaces de abandonar la unidad natural de la familia. Básicamente, que los niños tienen que estar en disposición, como dirían años más tarde, de matar a los padres, es decir, de ingresar en lo universal, de tener, digamos, cierto sentido de lo general. Hay un parágrafo que yo creo que no me va a dar tiempo a leer, que es el del derecho a los héroes, que es básicamente el de qué ocurre si de verdad ocurriera algo así, como que uno se encontrara un estado de naturaleza y quisiera llevar el logos a ese mundo. Ahí efectivamente ocurre algo similar a lo que ocurre con los padres, que sería lo más parecido a un héroe en este mundo, que tiene que arrancar de la inmediatez natural ese espacio y construir pues, un sistema institucional pues, como Dios manda. Luego lo podemos leer si tenemos tiempo.
Y aquí hace la crítica a la pedagogía. La necesidad de ser educado es en el niño un sentimiento propio de insatisfacción por ser como son, es decir, un impulso a pertenecer al mundo de los adultos, que vislumbra como algo superior, o sea, el deseo de hacerse mayor. Atentos, la pedagogía del juego, aquí sí sería la moderna pedagogía, aquí sí sería aquello que ha citado él en la introducción, en el prefacio de la ciencia de la lógica, como digamos lo que queda en el siglo XIX, toda vez que ha pasado Kant por Alemania. La pedagogía del juego considera lo infantil ya como algo que tiene un valor en sí mismo. Se lo presenta así a los niños y degrada la seriedad, y ella misma de una forma pueril, poco estimada por los niños. Al considerarlos completos, siendo incompletos, como ellos se sienten, y al intentar que se estén satisfechos con ello, daña y ensucia su verdadera y mejor necesidad, creando una falta de interés y de sensibilidad para las relaciones sustanciales del mundo espiritual, creando, asimismo, el desprecio a los hombres por haberse presentado a sí mismos como pueriles y despreciables, y luego por la vanidad y la presunción de ensalzarse en su propia excelencia. Es un parágrafo muy importante precisamente pues, para hacer la crítica a todo este asunto que ya era popular en su época, de aprender jugando. Digamos, o sea, lo que tienes que hacer para que los estudiantes aprendan algo es presentárselo como un juego, y así, digamos, se les quedará mejor en la memoria. Si lo hacen jugando con las manos, relacionándose con el mundo, la cosa será más fácil. Pero gente está diciendo una cosa muy grave. Está diciendo que los niños no quieren ser niños. Es decir, que los niños lo que quieren es abandonar ese estado. Yo no sé si habéis tenido la experiencia de ver a niños jugar, pero normalmente pues, juegan a cosas como las casitas, o juegan a cosas como disfrazarse de cartero, o de policía, o de profesor. Están ya, digamos, preparándose para la inserción en lo general. Y los padres, según Hegel, estarán cumpliendo bien con ellos si de alguna manera les preparan pues precisamente para asumir eso de la manera más propia posible. Los alumnos, los niños están, digamos, cuando juegan a las casitas, pues preparándose casi pues, para pagar una hipoteca, te diría Hegel, ¿no? Eso sería una broma así, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir. Claro, lo demás sería considerar el estado infantil, el estado de un niño, como, no sé cómo decirlo, que hoy diríamos como un fin en sí mismo, ¿no? Como una cosa que en sí está bien, que está completa y que merece la pena reproducir a todas las edades. Pero esto no es lo que, digamos, te prepara para entrar en contacto con el problema de la ley. Para entrar en contacto con el problema de la ley tiene, digamos, pues que haber, disciplina o repetición. Hegel no lo hace así, pero podríamos, por ejemplo, encontrar, siguiendo estos parágrafos y saltando a Proust, por ejemplo, un pequeño elogio de la repetición. ¿Es la repetición tan mala como se la pinta hoy? Yo no sé si a mí me pasó hace poco, vino un pedagogo a comparecer a la asamblea a decirnos que había que cambiar, a la asamblea de Madrid, a decirnos que había que cambiar el sistema educativo, que se repetían demasiadas las cosas. Y yo le intenté plantear, es que la repetición no está tan mal. Le cité evidentemente unos parágrafos de Hegel, me miró todo el mundo con cara extraña, me dijeron ¿qué estás haciendo? Pero efectivamente yo le intenté transmitir que la repetición puede tener sus bondades, que uno no tiene que comprender todo lo que lee. Que si, por ejemplo, como le pasa a Marcel Proust, creo que era el principio, corregidme, de A la sombra de las muchachas en flor, cuando él está obsesionado con ver el Fedra de Racine y quiere ver a la Berna, creo que era, interpretarlo, ese niño de 12 años no entiende todo lo que se ha aprendido de memoria en el Fedra de Racine, pero el haberse aprendido de memoria le permite, al menos, aunque no entienda el contenido de todas las frases, para empezar a aprender a subordinar bien, que ya es un éxito. Para continuar, cierta tendencia a la subjuntividad que hay en las frases complejas, o cierta complejidad actancial que él puede ver o intuir en la obra, solo gracias a la repetición sin comprender nada. O sea que la repetición tiene una serie de bondades. Claro, si Proust repite todos los días en su casa 50 páginas de Madame Bovary sin comprenderlas como hizo de pequeño, pues efectivamente al final te queda en busca del tiempo perdido. Entonces, que entre paréntesis, la crítica a la repetición y a la memoria como producto para aprender, y desde luego, entre paréntesis, la crítica a la seriedad y al trabajo de lo negativo de los padres sobre los niños para introducirlos en lo general. Al mismo respecto, dice, si no me equivoco, en la filosofía de la religión, creo que lo he incluido también ahí, en un apartado llamado La religión consumada, dice,
en la misma línea, ¿no?, de crítica a la pedagogía moderna. Superficial punto de vista de la pedagogía de nuestra época, que por una parte alimenta la vanidad, preserva lo vano y produce lo vano, y por otra parte no entiende, no escruta la profundidad de lo humano, ni produce tampoco alguna nueva profundidad, sino que se mueve contenta y satisfecha de sí en círculos superficiales. No entiende que la disciplina es verdaderamente la educación seria y buena, que justamente ella logra el efecto de despojarse de lo natural y del egoísmo, sobre todo mediante la formación intelectual, mediante el ofrecimiento de la leche intelectual de lo racional, de lo universal y de las costumbres buenas y rectas. Justamente no lo que se denomina natural. Ciertamente aparece reprimido el momento de lo negar, pero para alcanzar ese estado de un pueblo ético, aquel estado debe encontrarse atildado y la educación misma insistía en su transcurso, aunque en tono menor. Buen rasgo, punto profundo de los tiempos modernos, imaginar al hombre bueno por naturaleza y a su desarrollo como media exteriorización positiva. No voy a leer lo de los griegos para no entrar en ese percal que me encanta. Entonces, como vemos de nuevo también aquí, hay una secundarización de lo que normalmente se conoce como natural, a lo cual uno le suele atribuir propiedades benéficas y salvíficas. Basta ver, digamos, lo que pasa pues con las medicinas, cuando alguien dice, pues tengo un remedio natural que se lo flipas para dormir. A mí no me ha funcionado ninguno nunca y ojalá no hubieran funcionado. Pero esto se repite mucho. Tengo un remedio natural para la espalda, mira, te aplicas un poco de calor, te tomas esta hoja de sabe Dios que bosque y verás tú qué bien. Entonces, digamos, Hegel no está en ese punto, ¿no? Desde luego no está en lo del hombre es bueno por naturaleza. Para Hegel el hombre, por resumirlo muy rápidamente, el hombre, la naturaleza es un lobo para el hombre, incluso dentro de la sociedad civil, y ahora veremos por qué, el hombre también tiende a ser un lobo para el hombre. Lo que pasa es que hay una instancia correctora que se encarga de que eso no ocurra así. Efectivamente, y al respecto de las bondades del estado de naturaleza y esta crítica a la filantropía que él toma, si no me equivoco, de Niethammer, bueno, se convierte en una especie de crítica a Rousseau, dice en el parágrafo 153: los experimentos pedagógicos de sustraer a los hombres de la vida general del presente y educarlos en el campo han sido vanos, porque es imposible apartar a los hombres de las leyes del mundo. Aunque la educación de la juventud tuviera que realizarse en soledad, no hay que creer por ello que los vientos de este mundo espiritual no vayan a llegar finalmente a esta soledad, ni que la fuerza del espíritu mundial sea tan débil como para no apoderarse de estas partes alejadas. Solo siendo ciudadano de un estado bueno es como el individuo llega a su derecho. Esto lo que quiere decir básicamente es que incluso en la peor de las circunstancias, incluso cuando la familia es mala, luego hace referencia a esto, incluso cuando el niño se cría en soledad, pero a lo mejor viendo la televisión y un poco ahí, algún libro que le cae en las manos, o sea, ya hay demasiada sustancia ética en eso, como para que ese aislamiento, digamos, sea un aislamiento total. O sea, en Hegel no hay algo así como aislamiento total en el mundo moderno, y no merece la pena pensarlo, digamos, es una fantasía. Entonces, con esto ya sobre las manos, con este concepto de pedagogía un poco más concreto y con esta distinción con pedagogía moderna que tenemos, tocaría hablar muy rápidamente de algo así como la educación obligatoria y de su lugar en el sistema. Efectivamente, si lo que tenemos es que el individuo, que el niño ha sido criado en la familia, ha entrado con la sustancia general por sus propios juegos, por su satisfacción general, por querer ser desde pequeño profesor o policía, y ha entrado en contacto con la sustancia y la ética de lo general, lo siguiente es enfrentarse a lo generalismo. Entonces, evidentemente, tenemos la sociedad civil, donde tenemos pues también pues, el mercado, tal y como lo conocemos, y todas las relaciones de la sociedad civil, bueno, los sindicatos, las escuelas profesionales, todo lo que la administración de la justicia. Y efectivamente, al final de la sociedad civil, no en un momento cualquiera, esto también es importante, sino en un momento precisamente de negación de la negación, o sea, de negación de lo que hay antes, de precisamente puesta en entredicho de los límites que la propia sociedad civil pone sobre la mesa, por ejemplo, el espectáculo, cito a Hegel, de miseria que se da cuando tú dejas simplemente que el capital trabaje por su propia cuenta, es decir, que se generen monopolios, que se compre no sé qué, o sea, que digamos que es ciego, hay una crítica a la mano invisible que me gustaría leer en algún momento. Pues efectivamente, como instancia correctora última, en el último apartado, Hegel pone dos cosas al mismo nivel, aquí, que son la policía
y la enseñanza obligatoria, al mismo nivel, digamos como paso previo para poder hablar del Estado. Entonces encontramos ahí el lugar de la educación obligatoria. Y dice así, refiriéndose a ese espacio general que es la sociedad civil. En este carácter de familia general, la sociedad civil tiene el deber y el derecho de controlar e intervenir en la educación contra el arbitrio y las preferencias discrecionales de los padres, en la medida en que la educación afecta a la capacidad del niño para convertirse en miembro de la sociedad. Es decir, en la medida en que la educación de los padres es insuficiente, el Estado tiene que intervenir contra el arbitrio y el criterio de los padres. Este derecho de la sociedad civil lo tiene esta, especialmente en aquellos casos en los que la educación no haya de llevarse a cabo por los propios padres, en una situación de orfandad, por ejemplo, sino por otras personas. Y lo tiene igualmente cuando puedan hacerse actividades colectivas para ese fin. Dicho de otra manera, y lo voy a decir de los términos que no lo comprenderá todo el mundo, para Hegel no tiene sentido algo así como un veto parental. Creo que esto se entiende perfectamente. Es decir, los padres no pueden realizar un veto a lo que la educación obligatoria, a lo que el Estado, desde más arriba, está mandatando como necesario para que la sociedad civil funcione. Y añaden un comentario que realiza ese mismo epígrafo, ese mismo parágrafo, y que anotan sus alumnos, si no me equivoco mal. Esto lo dice en clase de yoga. Es muy difícil trazar la frontera entre los derechos de los padres y los de la sociedad civil. Los padres suelen pensar que tienen completa libertad en lo que respecta a la educación y que pueden hacer ahí todo lo que quieran. Aun tratándose de un asunto público, la mayor oposición a la educación proviene usualmente de los padres, y son ellos los que hablan y gritan sobre los maestros. Quienes hayan trabajado en la educación secundaria saben perfectamente lo que es que un maestro, aquí ocurre menos, vaya a gritar porque qué pasa con su hijo, con la nota de su hijo, ¿no? Y las sapas. Sí, y gritan sobre los maestros y las instituciones porque sus deseos se oponen a estos últimos. A pesar de ello, la sociedad tiene un derecho a proceder según sus probadas opiniones. En ese mercado terrible de opiniones que la sociedad civil y que destila opiniones concretas, la sociedad tiene derecho a que esas opiniones se impongan sobre el criterio de los padres. Tienen derecho a obligar a los padres, a pesar de ello, la sociedad tiene un derecho a proceder según sus probadas opiniones, a obligar a los padres a mandar a sus hijos a la escuela, a que los vacunen contra la viruela, dice Hegel. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Con esta cuestión tienen que ver los debates que tienen lugar en Francia entre quienes reivindican una enseñanza libre, es decir, según el deseo de los padres, y los que reivindican el control por parte del Estado. Pues claro, ¿y quién elige quién educa a sus hijos? ¿Quién educa a los hijos, no? Pues efectivamente el Estado. Y así lo dice, si no me equivoco, por ejemplo, o sea, lo dice en muchos puntos, pero incluso en un escrito de juventud, ya creo que es Iglesia y Estado se llama, dice que el Estado tiene también el derecho, o sea, en la siguiente instancia, tiene el derecho de encargar a cualquier persona que considera apta la educación científica de la juventud. Por eso, no tiene duda de que la mejor manera de educar a un hijo es haciéndolo ciudadano de un buen Estado. Básicamente, si el Estado tiene buenas leyes, o sea, si el Estado impide el espectáculo de miseria y, como diría también Kant, ofrece una política redistributiva, esto se lo estoy citando casi literalmente, una política redistributiva que tase, digamos, no sé, pues es que parece raro, y parece raro que lo diga yo, pero es que aparece ahí así, que tase, por ejemplo, a grandes fortunas, pues es fácil que redistribuyas como para que haya leyes suficientes como para que no haya problemas de educación de los niños y de educación obligatoria y gratuita. Entonces, y a ese respecto lo dice muy claramente. El derecho de los individuos, voy a leer sobre el final. A la pregunta de un padre acerca de la mejor manera de educar éticamente a su hijo, un pitagórico dio la siguiente respuesta: pues haciéndolo ciudadano de un buen estado. Así de sencillo. Dicho esto, ¿por qué está en este momento la educación obligatoria, lo hemos pasado muy por encima, y no en otro? Pues está precisamente porque la sociedad civil se divide estructuralmente en tres puntos y porque tiene que, digamos, corregir la ciega necesidad que se pone presente cuando tú abandonas el capitalismo a su propio juego. Dice en el 532 de la enciclopedia. La enciclopedia es lo mismo que decir esto, es lo mismo básicamente casi que decir sistema, digamos la versión escolar del sistema. Pues el 532 de la enciclopedia estaría, si no me equivoco, pues por aquí, al principio también de la edición. Enciclopedia 532. Y ahí dice literalmente: la ciega necesidad del sistema de necesidades, básicamente es una crítica a la mano invisible, no se ha elevado aún a la conciencia del universal,
y no está adecuada desde ella. Es decir, hay una crítica fuerte, digamos, a la posibilidad de que las cosas se regulen por sí solas. Hegel las cosas no se suelen regular por sí solas, ya os vais dando cuenta. Hegel, digamos, es consciente de que esta es la única manera de hacer justicia al cambio de paradigma que supone la modernidad. Y para hacerlo tiene que integrar. Él no desecha que haya mano invisible. Lo que hace es convertirla en un momento del sistema. Y como todo momento en un sistema, como el hegeliano, o sea, en el sistema del idealismo, no es un momento absoluto, no está fuera del sistema y, digamos, no se entiende por sí solo y, digamos, espera alguna corrección posterior. En este caso es la corrección del Estado. Y la corrección también de la policía y de la educación obligatoria. Es por ello que, digamos, los momentos más duros del capital, el momento natural en el que uno se encuentra cuando sale a pedir trabajo, está aquí. Es lo natural de la sociedad civil, el primero. El segundo sería la administración de la justicia y el tercero la policía y la educación. Entonces, cuando uno sale, digamos, al mercado, está en el ámbito natural del mercado, donde se encuentra el mercado. Entonces ahí, pues, efectivamente, hay oferta y demanda, diríamos hoy, ¿no? O diríamos al principio del siglo XX. Y efectivamente esto le da todo un sistema de correcciones, no solo la policía, que va a decir, oye, mira, es que tenemos que ir a tu casa porque es que te has llevado estos productos sin pagarlos, sino que también hay aquí una movida enorme llamada Estado, que lo que te va a decir precisamente, oye, pues no sé, unos impuestos para financiar esto de aquí, para financiar la policía para empezar, para financiar la educación obligatoria y para que precisamente lo general no aparezca degradado y de manera abstracta, básicamente sin ser general ni universal. O sea, para que la ley reine, para que las instituciones reinen en el mundo. Y no la voluntad individual o el capricho individual, que a lo que llevan normalmente es acumulaciones que llevan aparejada, y cito textualmente de nuevo, un espectáculo de miseria y tristeza. Lo voy a ir dejando ya, solo hacer un breve apunte, que es la parte y el discurso que me gustaría hacer, pero al que no puedo llegar, que es precisamente, y no está aquí Carlos, que está subiendo unos vídeos maravillosos sobre Sócrates, que estaría bien ver si precisamente cuál es el lugar de Sócrates en todo esto. En qué momento, digamos, se produce algo así, como la ruptura que genera la sociedad civil y qué lugar ocuparía Sócrates en este esquema. ¿Sería un profesor o estaría en el Estado? La hipótesis que tenemos aquí es que sería un profesor y sería un buen profesor, y por responder a Carlos Fernández Lidia, que no está aquí hoy, que no lo mataría, que le dejaríamos vivir. Y lo dejo aquí.